Bueno, arrancamos entonces con la tercera charla. Ahora vamos a ver el modelo llamado neoclásico, neocausalista o también normativista, que es un modelo que arranca ya por 1906, 1907, con el nacimiento de la culpabilidad normativa y se extiende hasta 1935 aproximadamente, o tal vez un poco más, cuando empieza a surgir la teoría final de la acción, que es un poco el modelo siguiente y que creo que es el modelo que Gran Revolución genera. En realidad, el modelo normativista, que es el que vamos a ver ahora, es un modelo que, a diferencia del anterior, lo que trae es valoración, a pesar de que no trae tantas modificaciones o modificaciones tan sustanciales en la estructura de la teoría del delito, sino que trae más que todo una visión mucho más normativa, es decir, parte de una filosofía diferente, de una apreciación filosófica diferente, ya que parte de una apreciación filosófica idealista, en función de la cual el sujeto crea al objeto. Cuando el sujeto valora es cuando el sujeto crea al objeto. En este caso, quien está creando es el derecho, y el derecho va a estar creando los conceptos de delitos para cumplir sus propias necesidades. Mientras que la filosofía realista, que es un poco en la que se basaba el modelo anterior, es una filosofía que tiene un andamiaje de reconocimiento. El sujeto reconoce los objetos que ya existen en el mundo. Entrando a analizar ya lo que es el modelo neoclásico o normativista, lo primero que tenemos que decir es que tiene una culpabilidad, o nos queda una culpabilidad que es mixta. Significa que tenemos en la culpabilidad el aspecto subjetivo del delito, el dolo y la culpa, y a su vez tenemos la culpabilidad normativa, que esto es la reprochabilidad. Concepto de culpabilidad normativa que dijimos que fue elaborado por Franks, que tiene como punto de partida el hombre como ser libre, es decir, el hombre que tiene capacidad de decidir entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Por eso te reprocho, porque pudiendo haber elegido entre lo bueno y lo malo, elegiste hacer lo que estaba mal, y en eso se funda la culpabilidad como reprochabilidad. Eh, Básicamente, el otro concepto es el de exigibilidad. El sujeto tiene que tener la posibilidad exigible de realizar la conducta. De allí que las causales negativas de la conducta se dan en función a los dos conceptos: comprensión de la antijuridicidad del acto, conciencia de antijuridicidad, y la posibilidad exigible de realizar la conducta debida. Este concepto de culpabilidad mixta, subjetiva, normativa, como venimos viendo, es el primer punto. Y aquí este modelo, que tiene varios autores, fundamentalmente el autor más destacado es Edmund Mesger, pero también hay otros autores de relevancia como Radbruch, quien va a decir que del ser no se puede derivar ningún deber ser. El sistema no se puede construir sobre la base de lo empírico, nos dice Radbruch, sino que el sistema tiene que construirse desde la construcción valorativa, desde lo normativo. De allí es que hablemos de una filosofía idealista. La realidad, dice Radbruch, no tiene forma, es amorfa en el mundo del ser, en el mundo real. La realidad adquiere forma cuando el derecho valora, cuando los conceptos se normativizan, cuando el intérprete le da efectivamente un valor. De esta forma, los elementos de la teoría del delito empiezan a adquirir alguna particularidad. Por ejemplo, el concepto de conducta no varía mucho, pero sí, al variar la concepción filosófica, se incorpora algo en la conducta que no estaba en el concepto de Lisbelling, que es la omisión. La omisión es un concepto valorativo que a nivel de la escuela normativista surge desde la conducta. Entonces, el concepto de conducta incorpora el concepto de omisión, como no hacer algo cuando el derecho espera, teoría del derecho esperada, un resultado determinado. Entonces,
en esta creación del concepto aparece la omisión. El concepto de omisión pasa a ser la manifestación de la voluntad que produce una modificación del mundo exterior o lo deja inerte cuando el derecho esperaba que lo modificase. Aquí entonces está el concepto de la omisión dentro del concepto de conducta, acciones y omisiones, y este concepto es posible, es viable, porque es un concepto valorativo. En lo que es la tipicidad, en principio no se modifica nada. El concepto del tipo penal sigue siendo el mismo concepto que construyó Belling, es decir, la determinación de que si la conducta encuadra dentro del tipo penal previsto por la ley, realizando este llamado juicio de tipicidad, una tipicidad que nosotros vamos a conocer posteriormente como tipicidad sistemática, y parte entonces de este encuadre en el tipo objetivo. Pero sí aparecen datos importantes. El primer dato importante que aparece en este modelo y que nos va mostrando subjetivización es el descubrimiento de los elementos subjetivos del tipo distinto del dolo que son descubiertos en esta etapa. En realidad estos elementos vienen del derecho civil, los trae Fischer en 1911 del derecho civil, los utiliza Hengler en 1915, y Mesger es el que le da un gran desarrollo a partir de 1923. Cuenta una historia que Mesger tenía un discípulo bastante molesto que venía directamente o permanentemente a consultarlo de cosas y quería trabajar con él, y en un momento determinado, para sacárselo de encima, lo manda a estudiar el Código Penal alemán de la época y le pide que analice los elementos subjetivos del tipo distinto del dolo. Y al poco tiempo vino el discípulo detectando gran cantidad de elementos subjetivos del tipo distinto del dolo en los tipos penales del Código Penal alemán de esa época. Los elementos subjetivos del tipo distinto del dolo son aquellos que revelan algo más del dolo. Hay muchos tipos penales que se agotan, que son simétricos y se agotan con el dolo, pero hay otros tipos penales en los cuales esta simetría no se muestra tan armónica y hay mayor andamiaje del tipo penal subjetivo. Esto ocurre cuando nos encontramos con los llamados elementos subjetivos del tipo distintos del dolo, aquellos que requieren un plus, una finalidad que persigue un objetivo que va más allá de la realización del tipo objetivo, o en otros casos que se da por la forma de realización del tipo objetivo que revela una particular disposición interna por parte del sujeto. Aquí vamos a encontrarnos entonces con los llamados delitos de intención, que son aquellos en los cuales hay un fin determinado del autor, en algunos casos un fin ultratípico, por ejemplo el para asegurarme los resultados, en el artículo 80, para procurar la impunidad. En otros casos nos vamos a encontrar con los llamados delitos de tendencia, los tipos de resultado cortado, son aquellos en los cuales el sujeto actúa con su finalidad, pero espera a su vez un resultado, tiene un ultrafin que es un resultado posterior o ulterior. En este caso se da en algunos casos particulares, por ejemplo en la alevosía o en el hurto calamitoso, en los cuales no solamente la situación típica se debe darse en lo objetivo, es decir, encontrar a una persona en situación de calamidad, encontrar a una persona en situación de indefensión, sino que a su vez se requiere algo más, un aprovechamiento por parte del sujeto de ese elemento. Y después encontramos los delitos de expresión, que son aquellos en los cuales la acción es un proceso anímico por parte del sujeto específicamente. Luego esto calculo que lo vamos a ver cuando se desarrolle la tipicidad subjetiva. El modelo normativista, a su vez, nos denota, y también por creación de Mesger, que no solamente contiene elementos descriptivos, sino que también contiene el tipo penal elementos normativos. Es decir, que hay elementos en los cuales hay valoración, el concepto de cosa, el concepto de mujer honesta,
Significa esto que hay una valoración y entonces hay una subjetividad a nivel del tipo penal. Subjetividad que no solamente aparece con los elementos subjetivos del tipo distinto del dolo, sino también con los elementos normativos. En síntesis, podemos decir también de que el tipo no es avalorado, como decía Belling, sino que el tipo contiene cierta valoración. Belling decía que el tipo penal es un paso analítico previo a la antijuridicidad y que está colocado allí por un orden lógico y cronológico. En cambio, para la escuela neoclásica, la antijuridicidad revela valoración. Y aquí empieza a surgir entonces, en esto de la valoración, cuál es la relación que existe entre el tipo penal y la antijuridicidad. La ratio conoscendi de la antijuridicidad, el tipo es la razón de conocimiento de la antijuridicidad, pero que puede ser cerrado en un momento posterior si hay una causa de justificación. La antijuridicidad queda afirmada a nivel tipicidad, pero si aparece una causa de justificación que se analiza en un estrato posterior, puede ser negada. Si veo humo, es un indicio de que hay fuego, salvo prueba en contrario. Y esto es incorporado por Ernest Mayr. Posteriormente, esta relación valorativa toma mayor valoración con la razón esencial, el ratio essendi, que es desarrollado por Mesger en 1924, que Mesger nos dice que la antijuridicidad queda cerrada dentro del juicio de tipicidad. Entonces nos da una estructura de la teoría del delito bimembre: acción por un lado, típica y antijurídica, típicamente antijurídica, y culpable. La tipicidad y la antijuridicidad se ven en un solo momento. Y esto va a dar lugar a la llamada teoría de los elementos negativos del tipo, que es desarrollada por Merkel allá por 1889, en función de la cual las causas de justificación son también elementos negativos del tipo penal. Bueno, un poco este es el desarrollo de la teoría normativista, y la teoría normativista presenta algunas situaciones críticas que van a ser las que van a ir rompiendo con este modelo de estructura. En primer lugar, una de las críticas más fuertes que se hace es que no es todo objetivo subjetivo, es decir, el injusto no es objetivo y la culpabilidad es subjetiva. ¿Por qué? Porque hemos visto que hay elementos subjetivos en el injusto, los elementos subjetivos del tipo distinto del dolo, pero también los elementos normativos que requieren valoración y por lo tanto requieren algo de subjetividad. Hay valoración en el injusto. Esto entonces nos va denotando de que no todo es objetivo subjetivo. Por otro lado, la culpabilidad mixta, como la venimos observando, con los elementos subjetivos del tipo dolo y culpa más más el aspecto normativo, nos genera un problema sistemático. Esto es más que todo un problema sistemático que nos está demostrando de que el dolo y la culpa están de más en la culpabilidad. El problema sistemático es colocar en un mismo plano de análisis el objeto, que es el dolo y la culpa, y el juicio de desvalor de ese objeto. Te reprocho porque actuaste con dolo o con culpa, y eso está en un mismo plano analítico, y esto es un defecto que nos va demostrando que el dolo y la culpa están sobrando en la culpabilidad. La culpabilidad mixta entonces muestra un problema sistemático, si se quiere. El argumento de la tentativa también es un argumento bastante valioso e importante, porque hay algunos delitos, como el homicidio, como en la violación, que la determinación del dolo nos va a llegar a que tengamos que retornar nuestro análisis al principio. De forma tal de que nosotros, una persona le dispara a otra, podemos estar pensando de que existe tentativa de homicidio. Cerramos nuestro juicio de tipicidad a nivel tipo objetivo como homicidio, observamos que no hay causas de justificación y al llegar a la culpabilidad detectamos que la persona no actuó con tentativa de matar, con dolo de matar, sino que actuó con dolo de lesión. En consecuencia, vamos a tener que retornar nuestro análisis a la tipicidad y esto nos va a estar demostrando de que algo no está bien.
Lo mismo pasa con el abuso sexual con acceso carnal, donde al llegar a la tipicidad, en la tipicidad vamos a cerrar el juicio por tentativa de acceso carnal con de abuso sexual con acceso carnal, y al llegar finalmente a la culpabilidad, quizás nos demos cuenta de que el dolo no era un dolo de acceso carnal y nos va a obligar a retornar a el tipo penal. Esto también nos demuestra de que el dolo y la culpa están sobrando en la culpabilidad, están mal ubicados el argumento. Y también este problema se presenta con algunos delitos dolosos y culposos, por ejemplo las lesiones dolosas y culposas y el homicidio doloso y culposo, en lo cual nosotros podemos cerrar nuestro análisis a nivel tipo penal como un delito doloso, pero cuando llegamos a la culpabilidad podemos darnos cuenta de que se trataba de un tipo culposo o imprudente, lo que nos va a obligar a volver o a retornar al análisis a nivel tipicidad. Estos dos argumentos son muy importantes, el argumento de la tentativa y este argumento de los tipos culposos y dolosos, que los cerramos a nivel tipicidad y a nivel culpabilidad, que es allí donde está el dolo y la culpa. Para estas teorías nos damos cuenta que incurrimos en un error para obligarnos a volver hacia atrás. Esto, por ejemplo, dio lugar a una teoría, la teoría de Leibniz, que elaboró Belling para tratar de solucionar este problema, pero evidentemente no tuvo mucho éxito, a pesar de que Soler entre nosotros hizo algunos intentos por retomarla. Básicamente todas estas críticas son las que nos van a demostrar que tenemos una culpabilidad muy dimensionada, que el dolo y la culpa exceden la culpabilidad y que tienen que salir, y son básicamente estas críticas las que van a terminar abriendo la puerta para